Nunca conseguirás un pasaporte ahora, me dijo mi propia hija mirándome como si fuera una niña perdida. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Mendoza. Tengo 67 años. Y durante las últimas 4 décadas, mi vida entera giró alrededor de mi familia como un satélite que jamás se atrevió a salir de su órbita. Cada mañana comenzaba igual. Me levantaba a las 5:30 de la madrugada en mi pequeña casa de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, con el sonido de los camiones que ya transitaban por la avenida Insurgentes. Mis pies descalzos tocaban el piso frío de mosaico mientras me dirigía a la cocina para preparar el café de olla que tanto le gustaba a Daniela cuando era niña. Aunque ya no vivía conmigo, seguía preparándolo cada día, como si mantener esa rutina pudiera de alguna manera preservar los momentos en que mi hija me necesitaba, me buscaba, me amaba sin condiciones. La casa olía a canela y piloncillo por las mañanas, pero también a soledad. Las paredes estaban llenas de fotografías de momentos que ahora se sentían como de otra vida. Daniela en su graduación de la universidad, sosteniendo su título de contadora con una sonrisa radiante mientras yo la abrazaba. Orgullosa de haber vendido tamales en el mercado de San Juan durante 5 años para pagarle esos estudios. Su boda con Iván en la iglesia del Sagrado Corazón, donde ella lucía hermosa en el vestido que compramos juntas en una boutique de la zona rosa, después de meses ahorrando cada peso. El nacimiento de mis nietos, Santiago, ahora de 12 años, y Sofía, de 8. En esas fotos yo aparecía como la abuela feliz, cargando bebés, preparando comidas familiares, siendo el centro de amor de una familia que parecía perfecta. Pero las fotografías mienten. O tal vez, simplemente capturan momentos que se desvanecen más rápido de lo que uno imagina. Esta mañana en particular, la del martes 15 de marzo, fue diferente. No por el clima. Seguía siendo la misma ciudad bulliciosa, con el mismo smog que empañaba las montañas a lo lejos, y el mismo ruido de vendedores ambulantes gritando, «¡Tamales oaxaqueños!» desde la calle. Fue diferente porque mi teléfono sonó con una vibración que pareció durar una eternidad. Era un mensaje de WhatsApp de Daniela. Sin foto de perfil. Había quitado la foto donde estábamos juntas hacía meses. Solo su nombre y esas palabras que se quedarían grabadas en mi memoria como hierro caliente. «Mamá, mejor ni se te ocurra sacar pasaporte. Ya no estás para andar viajando sola por ahí. Además, con tu memoria últimamente, ni un pasaporte te van a dar. Mejor quédate tranquila en casa». Leí el mensaje 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado con cada lectura. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer el teléfono sobre la mesa de la cocina, esa mesa de madera que Daniela y yo habíamos barnizado juntas cuando se mudó de la casa, diciéndome que era para que tuviera un proyecto que me mantuviera ocupada. ¿Memoria? ¿Qué tenía de malo mi memoria? Sí, a veces olvidaba dónde había puesto las llaves, o repetía alguna anécdota sin darme cuenta. Pero, ¿acaso eso no les pasaba a todos? ¿Desde cuándo olvidar dónde pusiste los lentes se había convertido en una enfermedad mental? El mensaje llegó como respuesta a algo que le había contado la semana anterior durante una de nuestras pocas conversaciones telefónicas. Le había mencionado que estaba pensando en sacar mi pasaporte para conocer España, específicamente Segovia, la ciudad donde nació mi padre. Un sueño que había tenido guardado durante décadas, pero que nunca me había atrevido a perseguir. «Es que vi un documental sobre el Alcázar de Segovia», le había dicho con la emoción de una niña hablando de su juguete favorito. Y recordé todas las historias que me contaba el abuelo sobre cómo era su pueblo antes de venir a México. Siempre soñé con caminar por esas calles empedradas que él describía. Su silencio al otro lado de la línea debería haberme advertido lo que venía. Pero yo, con mi optimismo ingenuo, interpreté su pausa como interés, como si estuviera imaginando junto conmigo esos viajes que podríamos hacer juntas, como madre e hija, creando nuevos recuerdos que reemplazaran los que se habían ido agrietando con los años. Sí, mamá.
Había respondido con ese tono que ahora reconocía como condescendencia disfrazada de preocupación. Ya hablamos después. Y ahora tenía su respuesta, no un «qué buena idea, mamá» o «podríamos planear algo juntas», sino una sentencia fría, definitiva, que me catalogaba como una anciana senil incapaz de tomar sus propias decisiones. Me senté en la silla donde desayunaba cada mañana, siempre la misma silla, frente a la ventana que daba al pequeño jardín donde aún crecían las plantas de hierbabuena que plantamos cuando Daniela trajo a los niños por primera vez. El jardín ahora lucía descuidado, como todo en mi vida últimamente. ¿Cuándo había comenzado esta transformación? ¿En qué momento había pasado de ser Aurora, la madre que sacrificó todo por darle a su hija las oportunidades que ella nunca tuvo, a ser mamá, la que ya no está bien de la memoria? Recordé la última vez que había visto a mis nietos. Fue hace 3 semanas, un domingo por la tarde. Llegaron a la casa como tornado, Santiago pegado a su celular y Sofía quejándose de que no había Wi-Fi lo suficientemente rápido para sus videos de TikTok. Daniela se sentó en la sala mientras yo preparaba quesadillas con queso Oaxaca, esas que tanto le gustaban a Santiago cuando era pequeño, pero cuando las puse en la mesa, Santiago ni siquiera levantó la vista de su pantalla. «No tengo hambre, abuela», murmuró. Sofía tomó una, le dio una mordida y la dejó en el plato. «Está muy salada», dijo, y luego le susurró algo a su mamá que no pude escuchar, pero que me sonó como una crítica. Daniela me miró con esa expresión que había perfeccionado en los últimos años, una mezcla de lástima y exasperación. «Mamá, ya les dije que no coman mucho antes de la cena. Vamos a pasar por tacos al pastor en el camino a casa». ¿Tacos al pastor? Después de que había pasado 2 horas preparando su comida favorita, me quedé parada en la cocina, viendo cómo mis quesadillas se enfriaban en platos que nadie iba a tocar, sintiendo como si hubiera cocinado para fantasmas. Esa tarde, cuando se fueron, encontré que habían dejado sus platos sucios en la mesa y una bolsa de ropa para lavar en el sofá. No una nota de agradecimiento, no un abrazo extra, no un «gracias por la comida, abuela». Solo platos sucios y ropa sucia, como si mi casa fuera una lavandería con servicio de restaurante incluido. Ahora, sentada con ese mensaje quemándome las retinas, me di cuenta de que tal vez había estado ciega durante mucho tiempo. Las señales habían estado ahí, las visitas cada vez más espaciadas, las conversaciones cada vez más cortas, la forma en que Daniela me corregía delante de los niños cuando contaba alguna historia. «Ay, mamá, ya contaste eso», me decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿No te acuerdas que ya nos dijiste eso la semana pasada?» Y yo me quedaba callada, sintiéndome como una anciana repetitiva que molestaba a su familia con recuerdos que ya nadie quería escuchar. Pero ahora me preguntaba, ¿realmente había repetido esas historias? ¿O simplemente Daniela ya no tenía paciencia para escucharlas? El teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Daniela. «Además, mamá, ¿de dónde vas a sacar el dinero para un viaje así? Ya sabes que Iván y yo tenemos muchos gastos con la escuela de los niños». ¿El dinero? Como si no hubiera trabajado durante 40 años limpiando oficinas en el centro de la ciudad, ahorrando peso por peso para poder darles a ella y a los nietos todo lo que necesitaran. Como si no hubiera vendido mis aretes de oro el año pasado para ayudarles con el enganche de su carro nuevo. Esa noche, mientras calentaba una sopa de sobre para cenar, porque ¿para qué cocinar para una sola persona? Miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Vi a una mujer de 67 años, con el cabello completamente blanco que había dejado de teñir, porque Daniela me había dicho que se veía más natural así, con arrugas alrededor de los ojos que antes consideraba líneas de sonrisa, pero que ahora parecían marcas de cansancio. ¿Cuándo había empezado a verme a través de los ojos de mi hija? ¿Cuándo había aceptado su versión de quién era yo? Una anciana olvidadiza que ya no debería tomar decisiones importantes. Esa noche, antes de acostarme, abrí el cajón de mi cómoda y saqué mi pasaporte vencido. Era de color verde, con mi foto de hace 10 años. Una mujer que parecía más joven, sí, pero sobre todo, una mujer que parecía tener sueños. Lo abrí y vi que había caducado hacía 3 años. Nunca lo había renovado porque, bueno, ¿para qué?
No tenía planes de viajar, no tenía a nadie con quien viajar, pero mientras lo sostenía en mis manos, recordé la sensación de emoción que había sentido la primera vez que lo obtuve, hace más de una década. Era para un viaje a Veracruz que nunca hice porque Daniela se enfermó y necesitaba que cuidara a los niños. Luego era para unas vacaciones que planeé con una amiga del trabajo, que cancelé porque Iván perdió su empleo temporalmente y necesitaban ayuda con los gastos. Siempre había una razón para no usar ese pasaporte. Siempre había alguien que me necesitaba más de lo que yo me necesitaba a mí misma. Esa noche, acostada en mi cama matrimonial donde ahora dormía sola desde que enviudé hace 8 años, me hice una pregunta que me mantuvo despierta hasta el amanecer. ¿Y si mi hija tenía razón? ¿Y si realmente ya era demasiado tarde para mí? ¿Y si los sueños tenían fecha de caducidad y el mío ya se había vencido? Pero entonces, en la oscuridad de mi cuarto, escuché la voz de mi padre contándome sobre las calles empedradas de Segovia, sobre el alcázar que parecía un castillo de cuentos, sobre la comida que sabía diferente porque estaba hecha con amor y tradición de siglos. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de aceptar la versión que otros tenían de mí, me pregunté, ¿y si estaban equivocados? Los días siguientes pasaron como una película en cámara lenta, donde cada momento me recordaba todo lo que había dado y lo poco que había recibido a cambio. Era como si el mensaje de Daniela hubiera abierto una compuerta en mi memoria, liberando un torrente de recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados en el rincón más oscuro de mi corazón. Esa mañana, mientras preparaba mi café de olla como siempre, mis ojos se posaron en la pared de la cocina, donde aún colgaba el calendario del 2019. El último año en que Daniela me había regalado algo para Navidad. Era un calendario con fotos de paisajes de México, y cada mes tenía frases motivacionales que ahora sonaban como burlas del destino. Enero. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Marzo. Los sueños no tienen edad. ¿Sueños sin edad? Me reí con amargura mientras removía la canela en mi taza. Si pudiera hablar con la Aurora de hace 5 años, la que todavía creía que sus sacrificios serían valorados algún día, le diría que guardara algo para ella misma, que no entregara cada peso, cada hora libre, cada latido de su corazón, esperando que algún día se lo devolvieran con cariño. Recordé cuando Daniela se divorció por primera vez. Sí, por primera vez, porque se casó 2 veces. Tenía 28 años y llegó a mi casa llorando una noche de lluvia, cargando 2 maletas y un corazón roto. «Mamá, ¿puedo quedarme aquí mientras arreglo mi vida?», me había dicho. Y por supuesto que le dije que sí. Se quedó 8 meses. 8 meses en los que yo le preparaba el desayuno antes de que se fuera al trabajo. Le lavaba la ropa, limpiaba su cuarto, y por las noches la consolaba mientras ella lloraba por un hombre que la había traicionado con su mejor amiga. Durante esos 8 meses, gasté mis ahorros en comida para 2, en los servicios que se duplicaron, en los pequeños gustos que le compraba para animarla. Su helado favorito de Häagen-Dazs, las revistas de moda que le gustaban, hasta un curso de inglés porque decía que quería reinventarse. Cuando conoció a Iván y decidió casarse otra vez, se mudó sin siquiera ofrecerse a reembolsarme por los gastos. «Ay, mamá, ya sabes que cuando tenga dinero te ayudo», me dijo mientras empacaba sus cosas en el Tsuru que yo había ayudado a reparar 3 veces durante su estancia. Ese dinero nunca llegó, pero sí llegaron las peticiones. «Mamá, ¿puedes cuidar a Santiago este fin de semana? Iván y yo necesitamos tiempo a solas para nuestra relación». Mamá, ¿no tendrás unos pesitos para el regalo de cumpleaños de la maestra de Sofía? Mamá, se nos complicó este mes. ¿Podrías ayudarnos con la colegiatura de los niños? Y yo siempre decía que sí. Siempre. Como si la palabra no hubiera sido eliminada de mi vocabulario cuando me convertí en madre. Me levanté de la mesa y caminé hacia el librero de la sala, donde guardaba una caja de zapatos llena de recibos y papeles importantes. La saqué y la puse sobre la mesa del comedor. Esa mesa que había comprado en Galerías Coapa cuando Daniela cumplió 15 años porque quería hacer una fiesta elegante para sus amigas. Comencé a revisar los papeles, y cada recibo era como una puñalada en el estómago.
Transferencias bancarias a la cuenta de Daniela. 15,000 pesos para el enganche de su carro en 2018. 8,000 pesos para la fiesta de primera comunión de Santiago en 2019. 12,000 pesos cuando Iván estuvo desempleado durante 3 meses en 2020. 5,000 pesos para el viaje de aniversario que hicieron a Cancún el año pasado. Sumé mentalmente y el total me dejó sin aliento. Más de 80,000 pesos en los últimos 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de los trabajos de limpieza que seguía haciendo los fines de semana aunque ya tenía 67 años, de la venta de las pocas joyas que me había dejado mi esposo. Pero lo que más me dolía no era el dinero, era la forma en que lo pedían, siempre con urgencia, siempre como si fuera mi obligación, nunca como un favor que se agradece. Mamá, necesito que me transfieras antes del viernes porque si no se vence el plazo, me había dicho Daniela la última vez, hablando rápidamente por teléfono mientras yo escuchaba ruido de fondo. Estaba en un restaurante, cenando, gastando dinero que no tenía mientras me pedía el mío. ¿No podrías esperar hasta el próximo mes, mija? Es que también tengo mis gastos. Se le había sugerido tímidamente. Ay, mamá, si no puedes, no te preocupes. Le voy a pedir a la mamá de Iván. Ella sí entiende que a veces las familias se apoyan entre sí. La mamá de Iván. Esa frase me había quedado como una espina en el corazón, como si yo no fuera familia, como si mi apoyo durante todos estos años no contara, como si fuera una competencia entre suegras donde la que más daba era la que más amaba. Y yo, como siempre, había transferido el dinero esa misma tarde. Cerré la caja de recibos y la guardé otra vez, pero el daño ya estaba hecho. Los números no mentían, las fechas tampoco. Durante 5 años había sido el banco personal de mi hija, y mi recompensa era que me tratara como si mi mente ya no fuera confiable. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de Sofía, mi nieta de 8 años. Abuela, mamá dice que si tienes dinero para comprarme los tenis que quiero para mi cumpleaños, son los que tienen luces. Cuestan 2,500 pesos. Ni siquiera un «Hola, abuela» o «¿Cómo estás?» Directo al grano. Una niña de 8 años ya había aprendido que la abuela era una fuente de dinero, no una persona que merecía cariño gratuito. Le respondí, «Hola, mi amor. ¿Cómo has estado en la escuela?» Su respuesta llegó 3 horas después. Bien. ¿Sí me vas a comprar los tenis? Me quedé viendo el mensaje durante mucho tiempo. ¿En qué momento había enseñado a mi familia que mi amor se compraba? ¿Cuándo había aceptado que mi valor como abuela y como madre se medía en pesos y favores? Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí a caminar por el Parque España sin un destino específico. Solo quería estar fuera de esa casa llena de recuerdos que me lastimaban y mensajes que me recordaban mi nuevo rol como cajero automático familiar. Mientras caminaba entre las jacarandas que comenzaban a florecer, vi a otras mujeres de mi edad. Algunas estaban sentadas en las bancas, platicando y riéndose. Otras caminaban en grupos, vestidas con ropa colorida y cómoda, como si tuvieran planes, como si sus días tuvieran propósito más allá de esperar a que alguien las necesitara. Me senté en una banca y observé a una señora que debía tener mi edad. Estaba sola, pero no se veía sola. Tenía un libro en las manos, anteojos para sol, y de vez en cuando sonreía por algo que leía. Se veía contenta, completa, como si no necesitara a nadie más para sentirse valiosa. ¿Cuándo había sido la última vez que yo me había sentido así? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque me daba placer, sin que tuviera que ver con servir a alguien más? No podía recordarlo. Cuando llegué a casa, había otro mensaje de Daniela. Mamá, se me olvidó decirte. El sábado necesito que cuides a los niños porque Iván y yo vamos a una boda. Te los llevo en la mañana y los recojo hasta el domingo por la noche. ¿Sí puedes? No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de pregunta. Como siempre. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, me quedé viendo el mensaje sin responder inmediatamente. Me imaginé diciendo que no. Me imaginé teniendo mis propios planes para el fin de semana. Me imaginé siendo una persona con derecho a negarse. El miedo me invadió inmediatamente. ¿Y si se molestaba? ¿Y si decidía que ya no me necesitaba para nada? ¿Y si dejaba de traer a los niños completamente? Pero luego pensé,
¿Acaso me traía a los niños para que disfrutara de su compañía? ¿O solo cuando necesitaba una niñera gratis? La última vez que los había cuidado, Santiago se había quedado en su cuarto toda la tarde jugando videojuegos. Y cuando le preparé de cenar, me dijo que ya había pedido pizza con la tarjeta que le había dado su mamá. Sofía había pasado el día viendo videos en YouTube, y cuando traté de conversar con ella, me respondía con monosílabos sin siquiera voltear a verme. Habían pasado 2 días en mi casa como huéspedes incómodos en un hotel que no habían elegido. Esa noche, mientras calentaba un té de manzanilla antes de dormir, me miré otra vez en el reflejo de la ventana de la cocina, pero esta vez, en lugar de ver a una anciana olvidadiza como me veía mi hija, traté de ver a Aurora, solo Aurora, sin los títulos de mamá, abuela, proveedora, cuidadora. ¿Quién era Aurora cuando no estaba siendo útil para alguien más? No lo sabía, y eso me asustó más que cualquier mensaje cruel que pudiera recibir, porque significaba que había pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que había olvidado quién era yo realmente, qué me gustaba, qué me hacía feliz, qué soñaba para mi propia vida. Antes de acostarme, abrí otra vez el cajón donde guardaba mi pasaporte vencido. Lo sostuve en mis manos y, por primera vez en años, no pensé en todas las razones por las que no podía usarlo. Pensé en una sola razón por la que sí podía, porque era mía, mi dinero, mi tiempo, mi vida, mi decisión. Esa noche dormí con el pasaporte bajo la almohada, como si fuera un amuleto que me protegiera de seguir siendo invisible en mi propia vida. La humillación llegó el martes siguiente, envuelta en una invitación que sonaba como una bofetada disfrazada de cortesía. Era el cumpleaños número 35 de Daniela, y finalmente me había invitado a cenar con la familia en un restaurante de Polanco llamado Quintonil, uno de esos lugares donde los platos parecen obras de arte y cuestan más de lo que yo gasto en comida durante una semana entera. Llegué puntual a las 7 de la noche, vestida con mi mejor blusa, esa azul marino que había comprado en Liverpool con descuento hace 3 años para la boda de la prima de Iván. Me había peinado en el salón de Doña Carmen, la estilista del barrio, gastando 200 pesos que había estado ahorrando, porque quería verme bien para mi hija en su día especial. Cuando llegué al restaurante, el anfitrión me miró de arriba abajo con esa sonrisa entrenada que usan las personas que trabajan en lugares elegantes para hacer sentir bienvenidas a personas que claramente no pertenecen ahí. ¿Nombre de la reservación?, me preguntó, y cuando dije Mendoza, frunció el ceño y revisó su lista 2 veces antes de acompañarme a la mesa. Mi familia ya estaba sentada. Daniela lucía espectacular con un vestido negro que no reconocí, probablemente nuevo y caro. Iván tenía puesta una camisa que parecía hecha a la medida, y los niños estaban vestidos como si fueran a una sesión de fotos para una revista de lifestyle. Todos se veían como la familia perfecta de clase media alta. Y luego estaba yo. «Hola, mamá», me saludó Daniela sin levantarse, ofreciéndome su mejilla para que la besara. No hubo abrazo, no hubo «qué gusto que hayas venido», no hubo «te ves muy bien», solo un saludo mecánico, como si fuera una tía lejana que había aparecido sin avisar. Me senté en la única silla disponible, que estaba en la esquina de la mesa, casi como un pensamiento tardío. Desde ahí podía ver a toda la familia, pero me di cuenta de que la conversación fluía como si yo no estuviera presente. Hablaban de las próximas vacaciones de verano que estaban planeando. Un viaje a Playa del Carmen donde se quedarían en un resort todo incluido. ¿Y la abuela no viene?, preguntó Santiago. Y por un momento mi corazón se iluminó pensando que me estaba invitando. «No, mijo», respondió Daniela, sin siquiera voltear a verme. «La abuela ya está muy grande para esos viajes. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar la casa». ¿Cuidar qué casa? ¿Mi propia casa? Como si fuera la empleada doméstica encargada de vigilar la propiedad mientras los patrones se van de vacaciones. Cuando llegó el mesero, todos ordenaron sin preguntarme qué quería. Daniela pidió por mí. «Para mi mamá, algo sencillito. ¿Qué tienen que no sea muy complicado?». Le pidió una sopa de verduras y agua natural, mientras el resto de la familia ordenaba cortes de carne, vino, entradas elaboradas. «¿No quieres algo más, abuela?», me preguntó Sofía, y antes de que pudiera responder, Daniela intervino.
No, mija, a la abuela no le gusta la comida muy condimentada. Con la sopa está bien. ¿Desde cuándo no me gustaba la comida condimentada? Yo, que había pasado décadas cocinando con chiles, especias, sazones complejos. Pero ahí estaba mi propia hija, diciéndole a su hija que yo tenía limitaciones que nunca había tenido, como si mi edad hubiera borrado automáticamente mis gustos y preferencias. Durante toda la cena, fui testigo silenciosa de una conversación que giraba alrededor de vidas que yo no conocía. Daniela habló de su nuevo proyecto en el trabajo. Había sido promovida a gerente de cuentas y ahora manejaba clientes importantes. Iván compartió anécdotas de su oficina, de colegas cuyos nombres yo nunca había escuchado. Los niños hablaron de sus actividades extracurriculares, clases de natación, piano, inglés. Eran vidas prósperas, ocupadas, llenas de planes y ambiciones, y yo me di cuenta de que no sabía nada de esas vidas, no porque no me interesaran, sino porque nadie se había molestado en incluirme en ellas. ¿Y tú cómo has estado, mamá?, me preguntó Daniela a la mitad de la cena, pero su tono sugería que era una pregunta de cortesía, no de interés genuino. Bien, respondí, porque ¿qué más podía decir? ¿Que me sentía invisible? ¿Que mis días se habían vuelto tan iguales que ya no podía distinguir un martes de un viernes? ¿Que la única emoción en mi vida llegaba cuando alguien me necesitaba para algo? ¡Qué bueno!, dijo. Y regresó inmediatamente a su conversación con Iván sobre los planes para remodelar la cocina de su casa. Cuando llegó el momento de partir el pastel, un elegante 3 leches que había pedido el restaurante, nadie me preguntó si quería ayudar a cantarle las mañanitas, esa tradición familiar que yo había iniciado cuando Daniela era pequeña y que habíamos mantenido durante décadas. Simplemente cantaron, tomaron fotos donde yo aparecía en la esquina como una sombra y dividieron el pastel. Mi porción fue la más pequeña. Para que no te caiga pesado en la noche, mamá, explicó Daniela, como si fuera mi médico personal decidiendo qué era mejor para mí. Pero lo que más me dolió fue el momento de los regalos. Habían traído una bolsa enorme llena de obsequios, perfume francés de Iván, una bolsa de diseñador de los niños, una pulsera de oro de toda la familia, aunque yo no había sido consultada para ese regalo colectivo. Yo había traído mi obsequio envuelto en papel de China, que había guardado de alguna otra ocasión, un marco de fotos que había comprado en el mercado de Lagunilla, uno de plata antigua que había tardado 2 horas en encontrar, porque quería algo especial para ella. Dentro había puesto una foto de nosotras dos cuando Daniela tenía 12 años, abrazadas frente al Zócalo en uno de nuestros pocos viajes juntas. Cuando Daniela abrió mi regalo, su expresión fue educada. «Ay, qué lindo, mamá, gracias». Lo puso a un lado rápidamente y continuó con los otros regalos, que claramente le emocionaban más. Iván me agradeció por venir, a pesar de que sé que no te gusta salir mucho de noche. Otra limitación inventada que aparentemente había adquirido sin darme cuenta. Durante el trayecto de regreso a casa en el metro, porque por supuesto que nadie se ofreció a llevarme, aunque todos habían llegado en el carro de Iván, repliqué cada momento de esa cena, cada palabra, cada gesto, cada silencio. Me di cuenta de que no había sido invitada para celebrar a mi hija. Había sido invitada para llenar un espacio, para que pudieran decir que la abuela había estado presente, para tomar la foto familiar completa que probablemente subirían a Facebook con el caption «Familia feliz celebrando». Cuando llegué a mi casa, encontré que tenía 3 llamadas perdidas de Daniela. La devolví, pensando que tal vez quería agradecerme por haber ido, por el regalo, por algo. «Mamá, se me olvidó decirte», me dijo sin saludar siquiera. «El próximo fin de semana vamos a necesitar que cuides a los niños otra vez. Es que vamos a ver unas casas en Cuernavaca. Iván está considerando que nos mudemos para allá». ¿Mudarse a Cuernavaca? ¿A 2 horas de distancia? Sin siquiera consultarme, sin siquiera considerar cómo eso afectaría nuestra relación, los pocos momentos que aún tenía con mis nietos. No sabía que estaban pensando en mudarse. Logré decir, sí. Llevamos meses viendo opciones. Es que aquí en la ciudad ya todo está muy caro. Y allá podemos tener una casa más grande, con jardín para los niños. Va a ser mejor para todos.
¿Para todos? Incluyéndome a mí, que me quedaría completamente sola en una ciudad donde mi única familia se había ido a vivir su vida perfecta a 2 horas de distancia. ¿Y cuándo sería la mudanza? Pregunté, aunque ya sabía que esta conversación era una notificación, no una consulta. Estamos pensando que para fin de año. Pero no te preocupes, mamá. Vamos a venir a visitarte seguido. Y tú también puedes ir a visitarnos cuando quieras. Cuando quiera. Como si tuviera carro propio. Como si pudiera costear boletos de autobús frecuentes. Como si a los 67 años fuera fácil para mí hacer viajes de 2 horas para visitas que probablemente durarían unas cuantas horas antes de que encontraran alguna excusa para que me regresara. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y traté de imaginar cómo sería mi vida cuando ellos se mudaran. Días enteros sin escuchar la voz de mis nietos. Semanas sin ver a mi hija. Navidades donde tal vez me invitaran, pero donde ya no sería práctico ir. Cumpleaños celebrados a la distancia con llamadas de cortesía que durarían 5 minutos. Me levanté y fui al librero de la sala, donde guardaba todos los álbumes de fotos familiares. Los saqué uno por uno y los puse sobre la mesa del comedor. Décadas de cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones. En todas las fotos yo aparecía sonriendo, abrazando, celebrando. Pero mientras las revisaba, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En las fotos más recientes, yo aparecía cada vez más en las orillas, cada vez más como una figura secundaria en la historia de mi propia familia. En las fotos de hace 5 años, yo estaba en el centro, cargando a los nietos, abrazada con Daniela. En las de hace 3 años, estaba al lado. En las del año pasado, estaba claramente en la periferia. Era como si mi importancia en la familia se hubiera ido desvaneciendo gradualmente, y yo había estado tan ocupada tratando de ser útil, que no me había dado cuenta de que me estaba volviendo invisible. Cerré los álbumes y los guardé. Pero antes de irme a dormir, saqué otra vez mi pasaporte vencido. Esta vez no lo puse bajo la almohada como un amuleto. Esta vez me senté en la mesa de la cocina y busqué en mi teléfono la página del gobierno para renovar pasaportes. Por primera vez en mi vida, no estaba planeando algo para servir a alguien más. Estaba planeando algo solo para mí. Y eso me daba más miedo que cualquier diagnóstico médico, pero también me daba una chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. El descubrimiento llegó como un balde de agua helada en una mañana que había comenzado igual que todas las demás. Era viernes. Y mientras revisaba mi cuenta de banco para ver si podía permitirme renovar mi pasaporte, encontré algo que me dejó paralizada frente a la pantalla de mi teléfono. Una transferencia de 25,000 pesos había salido de mi cuenta el miércoles anterior. 25,000 pesos que yo no había autorizado, dirigidos a una cuenta que reconocí inmediatamente, la de Daniela. Mis manos temblaron mientras revisaba los movimientos una y otra vez, pensando que tal vez era un error del banco, una pesadilla digital que se resolvería sola. Pero no, ahí estaba, negro sobre blanco. Transferencia autorizada por titular secundario, de Mendoza Vázquez. Titular secundario. Daniela tenía acceso a mi cuenta desde hacía 3 años, cuando me convenció de que era más seguro y más práctico que pudiera ayudarme con mis movimientos bancarios. Ya sabes cómo es esto de la tecnología, mamá. Es mejor que yo te ayude para que no cometas errores. ¿Errores? Los únicos errores que había cometido habían sido confiar en ella. Llamé al banco inmediatamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La ejecutiva que me atendió revisó mi cuenta y confirmó lo que ya sabía. La transferencia había sido realizada por mi hija, usando su acceso como titular secundario. ¿Puedo cancelar ese acceso?, pregunté, la voz quebrándoseme. Por supuesto, señora Mendoza. Solo necesita venir a la sucursal con una identificación oficial. Colgué y marqué inmediatamente a Daniela. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba relajada, feliz, como si acabara de despertar de una siesta placentera. ¿Qué pasó, mamá? Daniela, necesito que me expliques por qué hay una transferencia de 25,000 pesos de mi cuenta a la tuya. Silencio. Un silencio tan largo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Ay, mamá,
Se me olvidó decirte, respondió finalmente, con el tono de alguien que acaba de recordar que dejó las llaves dentro del carro. Es que vimos una oportunidad increíble para el enganche de la casa en Cuernavaca, pero necesitábamos completar el dinero antes del fin de semana. Te iba a pedir prestado, pero como siempre dices que sí, pensé que sería más fácil así. Te lo devuelvo el próximo mes, te lo prometo. ¿Se le había olvidado decirme? ¿Había tomado mis ahorros como si fueran suyos porque siempre digo que sí? Daniela, ese dinero era para mi pasaporte y para mis cosas. No puedes tomar mi dinero sin preguntarme. Ay, mamá, no seas dramática. Es un préstamo, no te lo estoy robando. Además, ¿para qué necesitas tanto dinero? ¿No que ya no querías viajar? ¿Dramática? ¿Por querer que me pidieran permiso antes de tomar mi dinero? Yo nunca dije que no quería viajar. Tú dijiste que yo ya no podía. Bueno, sí, porque es la verdad. Mamá, seamos realistas. A tu edad, con tu situación, es mejor que inviertas tu dinero en cosas más prácticas. ¿Mi situación? ¿Cuál situación? ¿Ser su madre? ¿Haber trabajado toda mi vida? ¿Tener 67 años y aún estar completamente lúcida? Daniela, quiero que me regreses mi dinero. Otro silencio. Pero este fue diferente. Más pesado. Más frío. Mamá, no puedo regresártelo ahorita. Ya firmamos los papeles del enganche, pero te prometo que el próximo mes... No. La palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. No el próximo mes. Ahora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Es dinero de la familia. Estamos invirtiendo en nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Desde cuándo mi dinero era de la familia, pero las decisiones familiares no incluían consultarme? Si es dinero de la familia, entonces las decisiones también deberían ser de la familia. Y yo no autoricé esta inversión. Mamá, estás siendo muy egoísta. Sabes que siempre te hemos cuidado, que siempre hemos estado pendientes de ti. Ahora que necesitamos tu apoyo para algo importante, no sales con estas cosas. ¿Egoísta? Por querer control sobre mi propio dinero, por querer que me consultaran antes de tomar decisiones que afectaban mis ahorros, ¿yo era la egoísta? ¿Cuándo fue la última vez que me cuidaron? Pregunté, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia hizo algo por mí sin que yo lo pidiera o lo pagara? Ay, mamá, ahora vas a empezar con tus dramas de víctima. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿Ahí para mí? ¿Como cuando me enfermé de gripe el año pasado y nadie vino a verme? ¿Como cuando cumplí años y solo recibí un mensaje de texto? ¿Como cuando me dijiste que ya no estoy para viajar? Mamá, ya estás exagerando las cosas. Si te dijimos lo del viaje es porque nos preocupamos por ti. No se preocupan por mí. Se preocupan por su comodidad. Es más fácil tenerme aquí, disponible, callada, pagando cuando necesitan dinero y cuidando a los niños cuando necesitan niñera gratis. ¿Sabes qué, mamá? Cuando se te pase el berrinche, me llamas. Ahorita estás muy alterada y no tiene caso que hablemos así. Y colgó. Se atrevió a colgarme el teléfono. Después de robarme 25,000 pesos, de llamarme dramática y egoísta, de minimizar mis sentimientos, se atrevió a colgarme como si yo fuera una niña caprichosa. Me quedé sentada en mi cocina, viendo mi teléfono, sintiendo como si me hubieran arrancado algo del pecho. No era solo el dinero, era la absoluta falta de respeto, la forma en que había justificado su robo como si fuera un favor que me estaba haciendo. Una hora después, llegó un mensaje de Iván. Probablemente Daniela le había contado su versión de la historia. Aurora, lamento mucho que haya habido este malentendido. Daniela me explicó todo. Sabemos que usted es una persona generosa y siempre nos ha apoyado. Le prometemos que le vamos a devolver el dinero poco a poco. Esperamos que entienda que esta inversión es para el futuro de toda la familia, incluyéndola a usted. ¿Incluyéndome a mí? ¿En una casa en Cuernavaca donde no me habían invitado a vivir, comprada con mi dinero sin mi permiso? No le respondí. 20 minutos después, otro mensaje, esta vez de Santiago. Abuela, mamá dice que estás enojada. No te enojes, te queremos mucho. ¿Me puedes mandar dinero para mi torneo de fútbol? Son solo 500 pesos para la inscripción. Incluso en medio de la crisis, seguían pidiendo dinero, como si nada hubiera pasado. Como si lo que me molestara fuera el monto.
no el abuso de confianza. Esa tarde fui al banco. Le dije a la ejecutiva que quería cancelar el acceso de titular secundario de mi hija. Ella me explicó el proceso, me hizo firmar algunos papeles, y en menos de una hora, Daniela ya no tenía acceso a mi cuenta. ¿Quiere que le abramos una cuenta nueva?, me preguntó la ejecutiva. A veces es más fácil empezar de cero. Empezar de cero. La frase se quedó resonando en mi cabeza. Sí, dije, quiero empezar de cero. Cuando salí del banco, me sentía extraña, como si hubiera hecho algo malo, pero también como si hubiera hecho algo necesario. Por primera vez en años, mi dinero era solo mío otra vez. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Daniela. Mamá, ¿qué hiciste? Me acaba de llegar una notificación de que ya no tengo acceso a tu cuenta. Correcto. ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo te voy a ayudar con tus cosas del banco? No necesito ayuda. Gracias. Mamá, estás actuando muy raro. ¿Estás bien? ¿No será que necesitas ir al doctor? A veces cuando las personas grandes se ponen así de paranoides. ¿Paranoides? ¿Por proteger mi dinero después de que me lo robaran? Daniela, cuando tengas mis 25,000 pesos listos para regresármelos, me hablas. Hasta entonces, no tenemos nada de qué hablar. ¿En serio me vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho por mí? Dime una sola cosa que hayan hecho por mí en el último año que no haya sido porque yo lo pagué, o porque necesitaban algo a cambio. Silencio. Eso pensé, dije. Y por primera vez en mi vida, yo fui quien colgó el teléfono. Esa noche, mientras calentaba una quesadilla para cenar, porque ahora cocinar para una persona me parecía perfecto en lugar de triste, mi teléfono no paró de sonar. Mensajes de Daniela, de Iván, incluso de los niños. Todos decían variaciones de lo mismo, que estaba exagerando, que la familia era lo más importante, que no debería ser tan dura con ellos, que me perdonaban por mi reacción emocional y que podíamos olvidar todo este malentendido. No respondí ningún mensaje. Por primera vez en décadas, me fui a dormir sin preocuparme por si alguien de mi familia me necesitaba para algo, y dormí mejor de lo que había dormido en años. Por primera vez en 40 años, desperté sin una lista mental de cosas que tenía que hacer para otras personas. No había desayuno que preparar para nadie más. No había teléfono sonando con emergencias familiares. No había esa sensación constante de estar esperando a que alguien me necesitara. Era sábado por la mañana, y el silencio de mi casa se sentía diferente. No era el silencio pesado de la soledad que había vivido en los últimos años, sino algo nuevo, el silencio de la libertad. Me levanté despacio, sin prisa, y me dirigí a la cocina. Pero esta vez, en lugar de preparar café de olla para 2 personas por costumbre, hice una sola taza. Una taza perfecta, con la cantidad exacta de canela que a mí me gustaba, no dulce como le gustaba a Daniela cuando era niña. Mientras bebía mi café, miré por la ventana hacia el jardín que había estado descuidando. Las plantas de hierbabuena habían crecido salvajes, y por primera vez en meses, no me pareció algo que necesitara arreglar inmediatamente. Se veían libres, naturales, como si hubieran decidido crecer para ellas mismas, en lugar de para decorar el jardín de alguien más. Mi teléfono había estado silencioso desde la noche anterior. Después de días de mensajes constantes, súplicas disfrazadas de reproches y llamadas que no contesté, mi familia finalmente había entendido que algo había cambiado, o al menos, habían entendido que ya no respondía a sus estrategias habituales de manipulación. Terminé mi café y tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. Salí de mi casa sin destino específico, no para hacer mandados, no para resolver problemas de otros, simplemente para caminar y ver a dónde me llevaban mis pies. Caminé por la colonia Roma Norte como si la viera por primera vez. Pasé por la panadería de Don Roberto, donde había comprado pan dulce para mi familia durante años, pero esta vez entré y me compré un solo cuerno que me comí caminando por la calle, sin prisa, saboreando cada bocado. Llegué hasta la Condesa y me senté en un café al aire libre que siempre había admirado desde afuera, pero donde nunca había entrado porque era muy caro para un café normal. Pedí un capuchino que costó 65 pesos, más de lo que gastaba en café en una semana entera, y me senté a observar a la gente pasar.
En la mesa de al lado había una mujer que debía tener mi edad. Estaba sola, leyendo un libro en inglés, con anteojos de sol y una sonrisa relajada. Cada tanto tomaba una foto de su café, de su libro, de la vista de la calle. Se veía completamente cómoda consigo misma, como si estar sola fuera una elección en lugar de una circunstancia. «Disculpe», le dije tímidamente. «¿Ese libro está bueno?» Ella levantó la vista y me sonrió con genuina calidez. «Buenísimo. Es una novela sobre una mujer que decide viajar sola por Italia después de su divorcio. Se llama Eat, Pray, Love. ¿Lo conoce?» «No, pero suena interesante. ¿Le gusta leer?», me preguntó. Y había algo en su tono que me hizo sentir que realmente quería saber la respuesta. «Me gustaba», respondí honestamente. «Hace años que no leo una novela completa. ¿Por qué dejó de hacerlo?». La pregunta me tomó por sorpresa porque nadie me había preguntado sobre mis gustos personales en mucho tiempo. Supongo que se me olvidó que tenía tiempo para mí. Ella asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Yo me llamo Carmen. ¿Quiere que le recomiende algunos libros? Acabo de jubilarme y he estado redescubriendo todo lo que me gustaba hacer antes de que la vida se volviera solo trabajo y responsabilidades». Carmen resultó ser una ex profesora de preparatoria que había decidido, a los 65 años, hacer todas las cosas que había pospuesto mientras criaba hijos y cuidaba padres ancianos. Había aprendido italiano en línea, estaba planeando un viaje a Toscana para el otoño y cada martes tomaba clases de pintura en acuarela en un taller del centro. «¿No le da miedo viajar sola?», le pregunté. «Al principio sí», admitió. «Pero después me di cuenta de que había pasado toda mi vida acompañada de personas que me decían qué debería o no debería hacer. Ahora que estoy sola, finalmente puedo escuchar qué es lo que yo quiero hacer». Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza mientras caminaba de regreso a casa. ¿Cuándo había sido la última vez que había escuchado mi propia voz por encima del ruido de las necesidades y opiniones de otros? Esa tarde hice algo que no había hecho en décadas. Fui a una librería. No para comprar libros de texto para los nietos o novelas románticas que le gustaban a Daniela cuando era adolescente, sino para buscar algo que me interesara a mí. El empleado de la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo era un joven de unos 25 años con genuino entusiasmo por los libros. Cuando le dije que había estado mucho tiempo sin leer y quería recomendaciones, no me trató como a una anciana perdida, sino como a una lectora potencial. «¿Qué tipo de historias le gustaban antes?», me preguntó. Tuve que pensar. ¿Qué me gustaba antes de convertirme en lo que otros necesitaban que fuera? «Me gustaban las historias de mujeres fuertes», dije finalmente. Mujeres que tomaban decisiones difíciles y cambiaban sus vidas. Me recomendó 3 libros y en un impulso que me sorprendió, los compré todos. Gasté 800 pesos en libros para mí. Dinero que una semana antes habría considerado un gasto frívolo, pero que ahora sentía como una inversión en recuperar partes de mí que había perdido. Cuando llegué a casa con mis libros, mi teléfono tenía 2 mensajes perdidos de Daniela. Los leí pero no los contesté. Decían básicamente lo mismo de siempre, que estaba preocupada por mí, que mi comportamiento no era normal, que tal vez debería ver a un doctor, que los niños preguntaban por qué la abuela estaba rara. En lugar de responder, abrí el primer libro y me senté en mi sillón favorito, ese que había comprado hace años, pero que rara vez usaba, porque siempre estaba ocupada, haciendo algo para otros. Leí durante 3 horas seguidas. 3 horas en las que no pensé en qué necesitaría mi familia, en qué cena preparar, en qué problema resolver. Solo leí sobre una mujer que, como yo, había despertado un día y se había dado cuenta de que había vivido toda su vida para otros. Cuando llegó la noche, tenía hambre pero no ganas de cocinar. En lugar de prepararme algo apropiado para una mujer de mi edad, pedí comida china por una aplicación. Pollo agridulce, arroz frito y un rollo primavera. Comida que Daniela siempre criticaba por ser muy grasosa y que yo había dejado de pedir para evitar sus comentarios. Mientras esperaba mi comida, mi teléfono sonó. Era Iván. «Aurora, buenas noches. ¿Cómo está?». Su tono era cuidadosamente neutral,
Probablemente había ensayado esta conversación con Daniela. Estoy bien, Iván. Gracias por preguntar. Mire, yo sé que hubo un malentendido con lo del dinero, pero quería hablar con usted para aclarar las cosas. Daniela está muy preocupada. Dice que usted no está actuando como siempre. Correcto, dije simplemente. ¿Correcto? No estoy actuando como siempre. Estoy actuando como yo quiero actuar. Aurora, entiendo que se sienta molesta, pero creo que está exagerando un poco las cosas. Somos familia. Estas cosas se pueden resolver hablando. ¿Hablando como ahora? ¿Donde ustedes me explican por qué debería sentirme diferente? ¿O hablando como debería haber pasado antes de que tomaran mi dinero? Bueno, Mire, Aurora, sé que Daniela se equivocó en la forma, pero la intención era buena. Estamos invirtiendo en el futuro de la familia. ¿En qué parte de ese futuro familiar estoy incluida yo, Iván? Porque desde donde yo veo las cosas, están construyendo su futuro con mi dinero, pero sin mi participación. Silencio incómodo. Aurora, usted siempre va a ser parte de nuestra familia. Solo que ahora las cosas van a ser un poco diferentes con la mudanza. Pero, diferentes, repetí. ¿Diferentes cómo? ¿Me van a visitar una vez al mes? ¿Cada 2 meses? ¿O diferentes como en que ya no me van a necesitar para cuidar niños y prestar dinero, entonces ya no importo tanto? Usted sabe que no es así. ¿Sé? ¿Realmente sé eso, Iván? Porque desde mi perspectiva, desde que dejé de ser útil constantemente, ustedes han decidido que algo está mal conmigo. La comida china llegó mientras hablaba con Iván. Le dije que tenía que colgar y cené en paz, sin tener que escuchar explicaciones sobre por qué debería sentirme agradecida por ser ignorada y explotada. Después de cenar, seguí leyendo. El libro hablaba de una mujer que había pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban que fuera que había olvidado quién era realmente. Era como leer mi propia historia escrita por alguien más. Esa noche, antes de acostarme, saqué mi pasaporte vencido y lo puse sobre la mesa de la cocina junto a mis libros nuevos y el menú del restaurante chino. Parecían los ingredientes de una vida que finalmente me pertenecía solo a mí. Por primera vez en años, no me quedé despierta preocupándome por si había lastimado los sentimientos de alguien más. En cambio, me quedé despierta imaginando cómo sería sentarme en un café en Madrid, leyendo un libro, sin que nadie me necesitara para nada excepto para ser yo misma. Y esa imagen no me daba miedo. Me daba ganas de despertar al día siguiente y dar el siguiente paso hacia convertirla en realidad. El ultimátum llegó un martes por la mañana, envuelto en un tono que pretendía ser conciliador, pero que sonaba más bien como una amenaza apenas disfrazada. Era un mensaje de voz de Daniela, grabado mientras claramente caminaba por algún lugar público, con el ruido de fondo de carros y gente hablando. Mamá, ya estuviste suficiente tiempo con tu berrinche. Mañana es miércoles y vamos a ir todos a la casa a las 6 de la tarde para hablar de esto como familia. Iván va a estar ahí, los niños también. Es hora de que dejemos esta tontera de lado y regresemos a la normalidad. Nos vemos mañana. ¿Berrinche? ¿Tontera? Defenderse de ser robada y explotada era un berrinche. Querer respeto y consideración era una tontera. Pero lo que más me molestó fue el tono. No era una invitación, era una citación. No era «¿podríamos hablar?», sino «vamos a ir». Como si mi casa fuera territorio neutral donde ellos tenían derecho a presentarse a exigirme explicaciones por atreverme a tener límites. Esa noche apenas dormí. No por ansiedad, sino por algo parecido a la expectación. Por primera vez en décadas, iba a tener una conversación donde yo tenía el control, donde no estaba pidiendo favores ni permisos, sino defendiendo algo que era mío, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. El miércoles en la tarde, me preparé como si fuera a una reunión de trabajo importante. Me bañé, me puse mi blusa azul favorita, la que Daniela siempre criticaba por ser muy formal para estar en casa, y me peiné con cuidado. Quería verme como lo que era, una mujer de 67 años completamente capaz de tomar sus propias decisiones. Llegaron puntuales a las 6. Los escuché estacionarse afuera, y luego sus voces mientras se acercaban a la puerta. Santiago preguntaba por qué tenían que ir a hablar con la abuela, y Sofía se quejaba de que se iba a perder su programa favorito. Daniela usó su llave para entrar,
como siempre había hecho. Pero esta vez yo estaba esperándolos en la sala, sentada en mi sillón, con los brazos cruzados y una expresión que debió haberles advertido que esta conversación no iba a ser como las anteriores. «Hola, mamá», me dijo Daniela, besándome la mejilla con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería algo. «¿Cómo has estado?» «Muy bien», respondí simplemente. Iván entró detrás de ella, seguido por los niños que inmediatamente se dirigieron hacia la cocina buscando algo de comer, como si mi casa fuera un restaurante de autoservicio. «¿Los niños no me van a saludar?», pregunté. Santiago regresó a regañadientes y me dio un abrazo distraído. «Hola, abuela. ¿Tienes galletas?» «No», dije. «No compré galletas». Sofía me miró como si acabara de decirle que Papá Noel no existía. «¿Por qué no?» «Siempre tienes galletas cuando venimos». «Porque esta vez no sabía que venían», respondí, mirando directamente a Daniela. «Bueno», intervino Daniela rápidamente. «Mamá, queremos hablar contigo. Siéntense, niños». Los niños se sentaron en el sofá, claramente incómodos. Daniela e Iván tomaron las sillas del comedor que habían traído a la sala, creando un semicírculo frente a mí como si fuera un juicio. «Mamá», comenzó Daniela con voz suave, «estamos preocupados por ti. En las últimas semanas has estado actuando muy extraño. No respondes mensajes, cambiaste tu cuenta de banco y nos has estado tratando como si fuéramos enemigos». «¿Extraño?», pregunté. «¿Qué es exactamente lo extraño? ¿Proteger mi dinero después de que me lo tomaran sin permiso? ¿O no responder inmediatamente cuando me necesitan para algo? Mamá, no digas que te robamos. Eso es muy feo. Sabes que siempre hemos sido honestos contigo». «¿Honestos? ¿Tomarme 25,000 pesos sin avisarme es honesto?» «Era un préstamo temporal para una emergencia», intervino Iván. «Y ya te dijimos que te lo vamos a pagar». «¿Cuándo?». Silencio incómodo. «Bueno, no tenemos fecha exacta, pero...». «Entonces no es un préstamo. Es un robo». «Mamá», saltó Daniela. «¿Cómo puedes decir eso? Somos tu familia». «Exactamente. Son mi familia. Y por eso debería esperar que me traten con respeto, no que me usen como su banco personal». «Abuela», intervino Santiago, claramente confundido. «¿Por qué estás peleando con mi mamá?» «No estoy peleando, mijo. Estoy pidiendo que me respeten». «Pero si nosotros te respetamos», dijo Sofía. «Siempre venimos a visitarte. ¿Vienen a visitarme o vienen a que los cuide cuando sus papás necesitan salir? ¿O a pedirme dinero para cosas que quieren?». Los niños se miraron entre ellos, claramente sin saber qué responder. «Mamá, estás confundiendo a los niños», dijo Daniela. «Ellos no tienen la culpa de lo que esté pasando contigo». «Tienes razón. Ellos no tienen la culpa, pero tú sí». «¿La culpa de qué?». Me levanté de mi sillón y caminé hacia la pared donde estaban todas las fotos familiares. Saqué una de hace 5 años donde yo estaba en el centro, abrazando a los nietos, y otra del año pasado donde apenas aparecía en una esquina. «¿Ven la diferencia?», pregunté, mostrándoles las fotos. «¿Qué diferencia?», preguntó Iván. «En 5 años pasé de ser el centro de esta familia a ser invisible. Y ustedes me han hecho creer que era normal, que era por mi edad, que era por mi memoria, que era por mi bien. Mamá, las cosas cambian. Los niños crecen, las familias evolucionan. ¿Evolucionan hacia tratarme como empleada doméstica y cajero automático?». «¡Ya basta!», gritó Daniela, perdiendo finalmente la compostura. «¿Sabes qué? Tienes razón. Sí hemos estado cuidándote como si fueras una niña porque es lo que necesitas. ¿Quieres la verdad? Ya no puedes cuidarte sola. Se te olvidan las cosas. Tomas decisiones que no tienen sentido, como lo del pasaporte. Necesitas que alguien más maneje tu dinero porque si no, vas a terminar estafada por cualquier ratero». «¿Ratero como ustedes?». La frase quedó flotando en el aire como una bomba que había explotado en silencio. Los niños se quedaron con la boca abierta. Iván se puso pálido. Daniela me miró como si la hubiera abofeteado. «Mamá, ¿cómo puedes pensar eso de nosotros? Porque me tomaron mi dinero sin permiso, me mienten sobre sus intenciones, me manipulan para que no tome decisiones por mí misma, y cuando me defiendo, me dicen que estoy loca». «No estás loca.
dijo Iván suavemente. Solo estás confundida. No estoy confundida. Por primera vez en años, estoy completamente clara. Me dirigí al librero y saqué la caja donde guardaba mis documentos importantes. La puse sobre la mesa del centro y comencé a sacar papeles. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniela. Te voy a enseñar exactamente qué tan confundida estoy. Saqué los recibos de todas las transferencias que les había hecho en los últimos 5 años. Los puse sobre la mesa, uno por uno, como evidencia en un juicio. Enero 2019. 8,000 pesos para la fiesta de Santiago. Marzo 2019. 12,000 pesos para su carro. Julio 2019. 5,000 pesos para vacaciones. Noviembre 2019. 7,000 pesos para no sé qué emergencia que tuvieron. Seguí sacando recibos. Los números se acumulaban sobre la mesa como una montaña de generosidad mal agradecida. ¿Saben cuánto dinero les he dado en 5 años? Pregunté cuando terminé. 93,000 pesos. Casi 100,000 pesos de mi pensión, de mis trabajos extra, de la venta de mis cosas. Los niños miraban la montaña de papeles con ojos grandes. Creo que por primera vez entendían que su abuela no era una fuente mágica e infinita de dinero. ¿Y saben qué recibí a cambio? Continué. Visitas cada vez más cortas, conversaciones cada vez más superficiales, y la constante sensación de que solo importo cuando necesitan algo. Mamá, eso no es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a hacer algo divertido sin que yo tuviera que cuidar niños o pagar algo? Silencio. Exactamente. Daniela comenzó a llorar. No el llanto manipulativo que había usado tantas veces para conseguir lo que quería, sino lágrimas genuinas de alguien que finalmente se estaba dando cuenta del daño que había causado. Mamá, no sabía, no me di cuenta. Te diste cuenta. Solo que te convenía no verlo. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Iván. ¿Cómo arreglamos esto? Quiero que me regresen mi dinero. Todo. Y quiero que me respeten como a una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Daniela entre lágrimas. ¿Todo va a volver a ser como antes? No, dije firmemente. Nunca va a volver a ser como antes. Porque antes yo no me respetaba a mí misma. Ahora sí. Saqué mi pasaporte vencido del bolsillo de mi blusa y lo puse sobre la mesa junto a los recibos. Voy a renovar mi pasaporte. Voy a viajar a España. Y van a tener que acostumbrarse a que su madre y abuela tiene una vida propia. ¿Vas a viajar sola?, preguntó Sofía con voz pequeña. Sí, mi amor. Sola. ¿Pero quién te va a cuidar? Yo me voy a cuidar sola, como he hecho toda mi vida. Esa noche, después de que se fueran en silencio, sin pedirme nada, sin exigirme nada, solo con la promesa de Iván de que me regresarían el dinero poco a poco, me quedé sentada en mi sala rodeada de evidencia de una vida que había sido más generosa de lo que merecían y menos valorada de lo que yo valía. Por primera vez en décadas, no me sentí culpable por haberlos lastimado. Me sentí orgullosa de haberme defendido. 3 semanas después del enfrentamiento familiar, estaba parada frente al espejo de mi habitación, sosteniendo mi pasaporte nuevo, verde brillante, con mi foto reciente donde por primera vez en años me veía como lo que era. Una mujer de 67 años que había decidido que su vida le pertenecía solo a ella. El proceso de renovación había sido sorprendentemente sencillo. La empleada del registro civil me había tratado con cortesía profesional, sin asumir que necesitaba ayuda especial o que alguien más debería acompañarme. ¿Para dónde planea viajar?, me había preguntado mientras revisaba mis documentos. España, le respondí, y por primera vez al decirlo en voz alta, sonó como un plan real en lugar de un sueño imposible. ¡Qué hermoso! Mi tía fue el año pasado, y dice que Madrid es espectacular. Es gracioso cómo una conversación de 2 minutos con una extraña puede hacer que te sientas más validada que décadas de conversaciones con tu propia familia. Esa mañana, mientras desayunaba mi café perfectamente preparado y leía uno de los libros que había comprado, sonó mi teléfono. Era Carmen, la mujer que había conocido en el café de la Condesa y que, para mi sorpresa, se había convertido en algo parecido a una amiga en estas últimas semanas.
Aurora, ¿cómo vas con los planes del viaje? Ya tengo el pasaporte, le dije, y pude escuchar la sonrisa en mi propia voz. Ahora estoy viendo vuelos. ¡Qué emocionante! ¿Ya sabes qué fechas? Carmen había sido fundamental para ayudarme a planear este viaje, no porque necesitara que alguien más tomara decisiones por mí, sino porque era reconfortante hablar con alguien que entendía el significado de este paso. Ella había hecho su propio viaje de liberación 2 años antes, después de jubilarse y darse cuenta de que había pasado 40 años enseñando literatura, sin nunca visitar los lugares sobre los que les hablaba a sus estudiantes. Estoy pensando en noviembre, le dije. 2 semanas. Madrid primero, luego Segovia para conocer el pueblo de mi papá. Perfecto. Noviembre es hermoso en España. Los turistas de verano ya se fueron, pero el clima todavía es agradable. Después de colgar con Carmen, me senté frente a mi computadora. Esa laptop que había comprado hace 3 años, pero que apenas usaba porque Daniela siempre decía que era muy complicada para mí. Y comencé a buscar vuelos en serio. Era extraño sentirse competente de nuevo. Durante años me habían convencido de que la tecnología era demasiado complicada para mí, que era mejor que otros manejaran estas cosas, pero resulta que reservar un vuelo no requiere un título en ingeniería. Requiere paciencia y atención a los detalles. 2 cosas que yo tenía en abundancia. Encontré un vuelo perfecto. Ciudad de México. Madrid, saliendo un miércoles por la noche y llegando el jueves en la tarde. El precio me hizo tragar saliva por un momento. 18,000 pesos. Pero luego recordé que tenía derecho a gastar mi dinero en lo que me hiciera feliz. Antes de que pudiera arrepentirme, introduje mis datos y compré el boleto. 20 minutos después, tenía en mi correo electrónico la confirmación de un vuelo que me llevaría al otro lado del mundo. Por primera vez en mi vida adulta, había tomado una decisión completamente independiente que afectaba solo mi vida, mi dinero, mi futuro. Me sentí mareada de libertad. Esa tarde, mientras caminaba por el centro histórico buscando una maleta adecuada para el viaje, me encontré con algo inesperado, mi reflejo en el escaparate de una tienda. Pero esta vez, en lugar de ver a una mujer mayor invisible y cansada, vi a alguien que caminaba con propósito. Tenía la espalda más derecha, la expresión más alerta, los ojos más brillantes. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo había dejado de encorvarme como si fuera una disculpa ambulante por ocupar espacio en el mundo? Entré a una tienda de equipaje en Madero, donde un vendedor joven me ayudó a elegir una maleta perfecta, ni muy grande ni muy pequeña, con ruedas que giraban en todas direcciones y compartimentos organizados que harían que empacar fuera fácil. ¿Es para vacaciones?, me preguntó mientras me explicaba las características de la maleta. Es para una aventura, le respondí, y ambos sonreímos. Al salir de la tienda con mi maleta nueva, decidí hacer algo que llevaba años evitando. Entré a un salón de belleza en el Hotel Majestic y pedí un corte de cabello completamente nuevo. ¿Qué tenía en mente?, me preguntó la estilista, una mujer de unos 40 años con cabello rosa y una sonrisa genuina. Algo que me haga sentir como la mujer que soy ahora, no como la mujer que solía ser. Ella entendió perfectamente. Durante la siguiente hora, cortó, peinó y secó hasta que mi cabello blanco quedó en un bob elegante que enmarcaba mi cara de una manera que me hacía ver sofisticada en lugar de simplemente mayor. ¿Le gusta?, me preguntó, girando la silla para que pudiera verme desde todos los ángulos. Me gustaba mucho. Por primera vez en años, me veía como alguien que tenía lugares a donde ir y cosas interesantes que hacer. Cuando llegué a casa esa tarde, con mi maleta nueva y mi cabello nuevo, había un mensaje de Daniela en mi contestadora. Su voz sonaba diferente, menos demandante, más tímida. Mamá, soy yo. Quería saber cómo estás. Los niños preguntan por ti. Sofía dice que quiere verte. Llámame cuando puedas, por favor. Por favor. Era la primera vez en años que escuchaba esa palabra de ella en un contexto que no fuera pedirme dinero. La llamé esa noche, después de cenar, y mientras revisaba guías de viaje sobre Madrid en mi computadora. Mamá, dijo cuando contestó, y había algo en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Gracias por llamar. ¿Cómo están los niños? Bien. Extrañan verte.
Santiago dice que la abuela está diferente y quiere saber por qué. Estoy diferente, confirmé. Estoy mejor. Mamá, Iván y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó, sobre las cosas que dijiste. ¿Y? Y creo que tienes razón. No me había dado cuenta de cómo te estábamos tratando. Era un comienzo. No una disculpa completa. No un reconocimiento total del daño causado. Pero era un comienzo. ¿Cómo van los planes para mudarse a Cuernavaca? Pregunté. Decidimos esperar. Por lo menos hasta que arreglemos las cosas contigo. Daniela, no cambien sus planes por mí. Cambien su actitud hacia mí. ¿Ah, qué quieres decir? Quiero decir que si van a tratarme con respeto, pueden vivir en la luna y estaré feliz por ustedes. Pero si van a seguir tratándome como su empleada doméstica y cajero automático, no importa si viven aquí al lado. Silencio prolongado. ¿Te podemos visitar el fin de semana? Preguntó finalmente. Solo para platicar. Sin pedir nada. Sin necesitar nada. Solo para verte. Sí, dije. Pero tengo que decirles algo. Me voy de viaje en noviembre. ¿A dónde? A España. 2 semanas. Otro silencio. Pero este era diferente. No era el silencio de la desaprobación, sino de la sorpresa. Mamá, eso es increíble. ¿De verdad lo crees? Sí. Siempre hablabas del pueblo del abuelo. Me da mucho gusto que por fin vayas a conocerlo. Esa noche, después de colgar, me quedé despierta hasta tarde leyendo sobre Segovia en Internet. Vi fotos del Alcázar que mi padre había descrito en sus historias, de las calles empedradas donde había caminado de niño, de la catedral donde probablemente fue bautizado. Pero lo que más me emocionó no fueron las fotos de los lugares que visitaría, sino las fotos de otras mujeres mayores que viajaban solas. Mujeres como yo, con cabello blanco y sonrisas genuinas, paradas frente a monumentos históricos, sentadas en cafés europeos, caminando por mercados locales. Todas se veían completamente cómodas en su propia piel, completamente dueñas de sus propias decisiones. En una de las fotos, una mujer que debía tener mi edad estaba sentada en un banco en algún parque europeo, leyendo un libro con una taza de café a su lado. Se veía tan en paz consigo misma que por un momento sentí envidia, pero luego me di cuenta de que no tenía que envidiarla. En 2 meses, yo iba a ser esa mujer. Esa noche soñé que estaba sentada en una plaza de Segovia, con el sol de la tarde iluminando las piedras antiguas, leyendo una postal que me había escrito a mí misma. Querida Aurora, por fin llegaste a casa. Cuando desperté, no era solo un sueño, era un plan. 6 meses después, estoy sentada en mi sala escribiendo en un cuaderno que compré en una librería de Madrid, mientras el aroma del té de hierbas que traje de Segovia llena mi casa con recuerdos de cobblestones antiguos y atardeceres dorados. En la mesa a mi lado están las fotos de mi viaje, no guardadas en un álbum olvidado, sino enmarcadas y exhibidas con orgullo. Aurora en el Alcázar de Segovia, Aurora en el Museo del Prado, Aurora en un pequeño café de la Plaza Mayor comiendo churros y sonriendo como una niña que acaba de descubrir que el mundo es mucho más grande y hermoso de lo que había imaginado. Han pasado 6 meses desde que regresé de España y mi vida se ha convertido en algo que nunca pensé que sería posible, completamente mía. El viaje había sido todo lo que soñé y más de lo que me atreví a esperar. Durante 14 días, desperté cada mañana sin que nadie me necesitara para nada, excepto para ser yo misma. Caminé por las calles empedradas de Segovia que mi padre había descrito en sus historias, pero que resultaron ser aún más mágicas en la realidad. Toqué las mismas piedras que él había tocado de niño. Me senté en la misma plaza donde había jugado. Y por primera vez en décadas, sentí una conexión profunda no solo con mis raíces, sino conmigo misma. En Madrid, hice cosas que la vieja Aurora habría considerado impensables. Cené sola en restaurantes elegantes sin sentirme extraña. Visité museos a mi propio ritmo sin que nadie me apurara o se quejara de que me tardaba demasiado frente a las pinturas. Tomé el metro sin miedo de perderme. Cada día era una pequeña victoria sobre la mujer insegura que había sido durante tantos años. Pero lo que más recuerdo de ese viaje no fueron los monumentos o los museos, sino un momento particular en un café cerca del Parque del Retiro. Estaba sentada sola, leyendo una guía turística y planeando mi día,
cuando una pareja mayor en la mesa de al lado comenzó a discutir. El hombre le estaba explicando a su esposa, con condescendencia apenas disfrazada, por qué su sugerencia de visitar cierto museo era poco práctica y por qué deberían seguir su itinerario en lugar del de ella. La mujer se quedó callada, asintiendo con la cabeza, aceptando que sus ideas no eran válidas. Y en ese momento, vi mi reflejo en ella. Vi a la Aurora de hace un año, siempre cediendo, siempre aceptando que otros sabían mejor que ella lo que era bueno para su propia vida. Pero esta vez, en lugar de sentir lástima o identificación, sentí gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor de salir de ese patrón, de reclamar mi derecho a tomar mis propias decisiones, a cometer mis propios errores, a vivir mi propia vida. Cuando regresé a México, mi familia me estaba esperando en el aeropuerto. Daniela, Iván y los niños, con globos y una manta que decía «Bienvenida a casa, abuela». Era la primera vez en años que me recibían con celebración en lugar de con demandas. «¿Cómo estuvo todo, mamá?», me preguntó Daniela mientras manejaba de regreso a casa. Y había algo en su voz que era genuinamente curioso, no solo cortés. «Estuvo perfecto», le dije, y era la verdad. Durante la cena en mi casa esa noche, una cena que ellos habían preparado para mí, no al revés, les conté sobre mis aventuras. Santiago escuchó fascinado mis historias sobre el Alcázar, y Sofía me pidió que le trajera una postal del Museo del Prado para su colección. Pero lo que más me emocionó fue que escucharon no solo mis palabras, sino mi tono. Por primera vez, me escucharon como a alguien que había hecho algo admirable en lugar de alguien que había hecho algo preocupante. «Abuela», me dijo Santiago antes de irse esa noche, «¿es cierto que viajaste completamente sola?» «Sí, mijo». «¿No tuviste miedo?» «Sí, tuve miedo», admití, pero el miedo de quedarme siendo la misma persona de siempre era más fuerte que el miedo de intentar algo nuevo. En estos 6 meses desde mi regreso, he mantenido las transformaciones que comenzaron antes del viaje. Mi casa sigue siendo mi santuario, no el centro de operaciones de las crisis familiares de otros. Mi dinero sigue siendo mío, protegido en cuentas que solo yo manejo. Mi tiempo sigue siendo mío, dividido entre actividades que me dan placer. Las clases de pintura en acuarela que comencé en enero, las caminatas matutinas por el parque, las tardes de lectura con Carmen, que se han convertido en uno de mis rituales favoritos de la semana. Daniela e Iván finalmente se mudaron a Cuernavaca en febrero, pero la dinámica cambió completamente. Ya no se mudaron huyendo de una suegra problemática, sino construyendo su propia vida mientras mantenían una relación respetuosa conmigo. Me visitan cada 15 días, no cuando necesitan algo, sino porque genuinamente quieren pasar tiempo conmigo. Y cuando vienen, traen comida, limpian después de comer, y me tratan como a una invitada de honor en mi propia casa. Los nietos han comenzado a conocer a una abuela diferente. Santiago me pidió que le enseñara español de España, después de escuchar mis historias sobre Madrid. Sofía quiere que la lleve en mi próximo viaje, porque sí, va a haber un próximo viaje. En septiembre planeo conocer Italia, específicamente la Toscana que Carmen describió tan vívidamente en sus relatos. ¿No te da miedo viajar sola otra vez?, me preguntó Sofía la semana pasada. Ya no, le respondí, porque aprendí que la peor soledad no es estar sola en un lugar hermoso, sino estar acompañada de personas que te hacen sentir invisible. Pero tal vez el cambio más profundo no es en cómo otros me tratan, sino en cómo me trato a mí misma. Cada mañana, cuando me miro en el espejo mientras me peino mi cabello blanco corto, veo a una mujer que se respeta lo suficiente como para poner límites, que se valora lo suficiente como para gastar dinero en sus propios sueños, que se ama lo suficiente como para elegir su propia compañía sobre la de personas que la disminuyen. Ayer, mientras organizaba las fotos de mi viaje para hacer un álbum, encontré una que había olvidado. Una selfie que me tomé en el tren de Madrid a Segovia. En esa foto se ve a una mujer de 67 años, sonriendo genuinamente, con los ojos brillantes de aventura y las mejillas rosadas de emoción. Es la foto de alguien que está viviendo exactamente la vida que eligió vivir. La puse en un marco especial y la coloqué en mi mesa de noche, donde la veo cada mañana al despertar,
y cada noche antes de dormir. Es mi recordatorio diario de que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que siempre fuiste destinada a ser. Algunas noches, cuando estoy sentada en mi jardín, que ahora mantengo porque me da placer hacerlo, y no porque alguien más lo espere, pienso en todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví, sintiendo que su valor depende de qué tan útiles son para otros, creyendo que sus sueños tienen fecha de caducidad, aceptando migajas de afecto a cambio de montañas de sacrificio. Y quiero decirles lo que me habría gustado que alguien me dijera hace 10 años. Tu vida te pertenece. Tus sueños no tienen edad límite. Tu valor no se mide por qué tan necesaria eres para otros, sino por qué tan auténtica eres contigo misma. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo de tu historia. Mañana cumplo 68 años. Y por primera vez en décadas, estoy emocionada por lo que viene. No porque alguien más haya planeado algo para mí, sino porque yo he planeado algo para mí. Una pequeña celebración en mi casa con Carmen y otros amigos que he hecho en estos meses de redescubrimiento. Gente que me conoce como Aurora la viajera, Aurora la lectora, Aurora la mujer que decidió que era hora de vivir para ella misma. Esta noche, antes de acostarme, voy a hacer algo que se ha convertido en mi ritual favorito. Voy a abrir mi pasaporte y revisar los sellos de España mientras planeo mi próxima aventura. Porque resulta que cuando finalmente te das cuenta de que tu vida te pertenece, el mundo se vuelve un lugar lleno de posibilidades infinitas. Y eso, finalmente, es lo que significa ser libre. Dime una cosa. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo para todos menos para ti mismo? ¿O conoces a alguien que esté pasando por algo similar? Si esta historia te llegó al corazón, compártela en los comentarios. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje, dale like a este video y suscríbete al canal para que juntos podamos llegar a esa persona que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que realmente merece.